Bienvenidos a SNE Chile Simposio Nacional para la Educación 360. Mi nombre es Carla Ilavacajara y hoy día tenemos una presentación interesantísima de Yamila Hernández que se llama Restaurando Corazones. Vamos a hacerla pasar aquí al escenario para que conversemos un rato. Hola Yamila, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Cuéntanos un poco acerca de la asociación a la cual estás representando aquí, Educando Corazones, y de qué se va a tratar tu charla de hoy. Bueno, la Asociación Chilena de Consejería Familiar tiene un enfoque en lo que tiene que ver con restaurar los corazones, educando corazones. ¿Por qué? Porque necesitamos reeducarnos emocionalmente. Es una empresa educacional en la cual estoy llevando a cabo cursos por medio de vía Zoom. Tengo dos cursos. El primero es Introducción al Mundo Emocional, el segundo es Aprendiendo a Conocerme. Ambos cursos tienen que ver con el desarrollo personal, la sanidad del alma, heridas emocionales, reconocernos a nosotros mismos. Y bueno, un bagaje de contenidos que tienen que ver con la educación emocional a la luz de la palabra de Dios. Así que esto es lo que estoy implementando. Y bueno, también realizo sesiones terapéuticas en relación a las emociones y en esto me explayo cada día, ya sea dentro de lo que es el contexto de iglesia o personas que necesiten una orientación emocional. Y bueno, en esto es lo que trabajo también como profesora de religión en una escuela laica, pero también implementando lo que tiene que ver con la educación emocional. Excelente, Yamila. Entonces te dejamos ahora, el escenario es todo tuyo. Vamos a presentar entonces Restaurando Corazones, el trauma oculto de la infancia. Vamos a entonces a dar el pase para que tú puedas presentar. Muchas gracias. Restaurando corazones. Necesitamos hoy día, ¿no es cierto?, enfocarnos en lo que tiene que ver con la restauración del alma. ¿Por qué? Porque estamos hoy ante una sociedad enferma emocionalmente, que cada día, ¿no es cierto?, se van convirtiendo en zombies emocionales, por decirlo así, que están dormidos emocionales y van generando ciertas conductas con sus niños, generando entonces un círculo vicioso de comportamientos que tienen que ver con las emociones. Considerando entonces lo que tiene que ver con el trauma oculto de la infancia, voy a definir a el trauma, viene del griego herida, es un daño, una derrota, ¿no es cierto? Es un evento, una experiencia que amenaza la integridad física y psicológica de la persona, dejándolo en un estado de vulnerabilidad. Cada uno de nosotros como individuos hemos crecido, incluso desde nuestra gestación, se han ido generando ciertos tipos de heridas emocionales por causa de interpretaciones que nosotros mismos hemos realizado o también por situaciones que hemos experimentado desde incluso nuestra gestación. También podemos llamarle a esto de traumas o heridas emocionales o corazones quebrantados, una epidemia oculta de la cual hoy vemos reflejada en esta sociedad ciertos tipos de comportamientos que tienen que ver con depresión, crisis de ansiedad, crisis existenciales, crisis de ira incluso, cuántos tipos, ¿no es cierto?, cuántas noticias vemos hoy en relación a lo que tiene que ver con el suicidio infanto-juvenil, por medio de las cuales podemos considerar las siguientes estadísticas ocultas del trauma. El 8% de los padres de niños de 2 a 4 años reportó que el niño ha sido golpeado por un objeto. Las experiencias traumáticas suelen repetirse a través de las generaciones. Es que a mí me pasó y entonces yo por eso actúo de esta manera, ¿cierto? A veces escuchamos estos tipos de frases en las cuales se excusan de un cierto tipo de comportamiento. Por eso necesitamos identificar cuáles son los traumas, las heridas emocionales de la infancia. Se ha estimado que 2,2 millones de niños se encuentran institucionalizados, se encuentran en hogares infantiles. El 18% de los niños entre 1 a 5 años ya presenta trastornos en su salud mental. Las vulneraciones suelen ocurrir durante los primeros 5 años de vida.
O sea que la mayoría, y siempre digo, todas las personas que uno ve caminar por donde sea, siempre guardan algún tipo de trauma o herida. Y uno puede decir, no, pero es que yo no tengo trauma, yo no tengo heridas. Sin embargo, ciertos tipos de comportamientos y ciertos tipos de personalidades se pueden describir, ¿no es cierto? Dan ciertos tipos de características en relación a los traumas o heridas de la infancia. El 75% de los niños que mueren por maltrato de parte de sus cuidadores principales son menores de 4 años. Estas son estadísticas que se han considerado de diversos estudios sociales aquí en Chile nada más, ¿sí? Los efectos más nocivos del trauma provienen de los cuidadores principales. El 81% de las personas que suelen ser diagnosticadas con trastornos de personalidad sufrió varios traumas antes de los 7 años. Y el 28% de las mujeres reporta haber experimentado algún tipo de abuso sexual y el 16% de los hombres. O sea, hay diversas estadísticas de varios estudios en las cuales podemos considerar, o sea, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que tiene que ver con un trauma o una herida de la infancia. Se considera que existen 5 heridas emocionales de la infancia: la herida del rechazo, la herida de traición, la herida de humillación, herida de abandono, herida de injusticia, ¿no? ¿Cuándo se ocurren estos tipos de heridas? Bueno, cuando efectivamente hay un rechazo, de repente nació un hermanito y entonces ahora toda la atención está sobre ese bebé, sobre ese niño. Y entonces el niño mayor, puede que se sienta rechazado. No porque los padres o los apoderados lo rechacen, sino que él está interpretando esta realidad que ahora le toca experimentar. Es muy importante que consideremos que en situaciones, si bien han sido vulnerados los derechos de los niños, en otras ocasiones también tiene que ver con interpretaciones de la experiencia que el niño o la niña está experimentando. Herida de traición, no me están cumpliendo lo que me prometieron, por ejemplo. Entonces ahora, ¿qué sucede? Que de adulto tenemos ciertos tipos de comportamientos conforme a las heridas emocionales de la infancia. Heridas de humillación que puede que hayan ocurrido en la casa o en la escuela, heridas de abandono, ¿no es cierto? Cuando ya no viven de repente o siente que hay una separación, por ejemplo, en el matrimonio o en la pareja, y entonces se va el papá o se va la mamá, entonces el niño o la niña interpreta el abandono hacia su misma persona, y entonces a esto le llamamos lo que tiene que ver con la herida de abandono o la herida de injusticia. Y cada una de estas heridas en la edad adulta o en la edad ya joven empiezan a repercutir de cierta manera, que necesitamos ir a restaurar el corazón y poder ir a restaurar las heridas emocionales que se han generado desde la infancia. La relación entre el dolor y las emociones, ¿qué pasa? Que hoy día, ¿no es cierto? De repente se sufre de colon irritable o de crisis de ansiedad, como nombraba anteriormente, y estas heridas emocionales repercuten finalmente en nuestro cuerpo. Las emociones son energía en movimiento que traen información en nuestro cuerpo. Es por eso que cuando estas energías, ya sea la energía de la tristeza, la energía de la ira, la energía del miedo, cualquiera sea de estos tipos de energía, a los que le llamamos emociones, han sido inhibidas, entonces se quedan ahí, se van como estancando en nuestro cuerpo, de tal manera que traen como consecuencia, por ejemplo, dolor en el cuello, en la espalda, en las caderas, en los tobillos, en la cabeza, un dolor terrible. O, por ejemplo, me duele, no puedo tragar, hace días que no puedo tragar, no sé qué me está pasando. Me he hecho escáner, me he hecho todos estos estudios, no me aparece nada, y resulta que tiene que ver con algo que la persona no pudo expresar, no puede expresar, o que ha sido coartada desde su niñez. Entonces, cuando son humillados, por ejemplo, no, tú no puedes hablar porque hay tantas cosas más que se le expresan, ¿no es cierto?, sin considerar cuánto marca estos retos o quizás estas verbalizaciones negativas hacia los niños. Entonces,
en la edad adulta o en la edad de la juventud comienza ya a repercutir todo esto, ya sea con dolor o como ya lo fui nombrando, con ciertos tipos de patologías que tienen que ver con las emociones. Entonces, es necesario que podamos trabajar en relación a esto, cuáles son estas heridas de la infancia. En la edad de la infancia, ¿no es cierto?, en la preadolescencia, podemos considerar ciertas señales de alerta, alteraciones emocionales en estos tipos de comportamientos, ya sea agresión, el niño se comporta de una manera muy agresiva y es importante que nos preguntemos qué le sucede a este niño, desde dónde está aprendiendo estos tipos de comportamientos de agresividad, de golpes o quizás de palabras, de las cuales se ve un tipo de agresión. Disociación está, pero no está. El niño está en la sala, pero está totalmente desconectado. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo emocionalmente en su ser. Entonces es importante que uno pueda interiorizarse ahí qué es lo que está sucediendo. Otro tipo de comportamiento es complacencia. Todo quiere complacer a cualquier persona que entre. En este caso, trabajo como profesora, ¿no es cierto? Y uno puede identificar quienes quieren complacer a todos los profesores y estar todo bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo, hay una herida de rechazo ahí que está sucediendo, del cual el niño ahora se está comportando de esta manera, queriendo complacer a todo el mundo para poder querer sentirse amado. O la otra de las alteraciones, ¿no es cierto? Una dependencia extrema. Depende completamente de alguien y necesita siempre estar afiatado a alguien porque se siente o abandonado o algo le sucedió de tal manera que estas son como ciertas señales que me indican que algo está sucediendo dentro de la casa. Entonces, trabajamos lo que tiene que ver con restaurando corazones. ¿Por qué? Porque hay traumas ocultos desde la infancia, los cuales en un momento no lo hemos podido identificar. Día a día se presentan, ¿no es cierto?, personas en las cuales vienen de repente a mi oficina con una necesidad que no saben qué y cómo poder salir de este estado o de ansiedad o de depresión o de angustia o como que no se encuentra, como que no sabe, no sé lo que quiero, no sé por qué me comporto así, no sé por qué soy tan insegura, no sé qué es lo que me pasó. Y entonces es importante que podamos trabajar en lo que tiene que ver desde cuándo tiene estos tipos de comportamientos, estos tipos de respuestas emocionales ante lo que le está sucediendo. Entonces, necesitamos trabajar la restauración emocional, la restauración de los corazones en relación a lo que tiene que ver desde atrás, desde nuestra infancia. ¿Cómo trabajar las heridas, no es cierto?, con personas heridas? El perdón. Lo primero acá y lo esencial es el perdón, porque el perdón es liberación. Ahora, no puedo perdonar. Bueno, vamos a empezar a trabajar desde nuestra historia. Vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con el abrazar nuestra vida, ¿no es cierto?, lo que nos ha sucedido. Y entonces y vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con el perdón. Muchas veces la persona dice que yo no puedo perdonar, yo no sé cómo hacerlo, yo quiero perdonar, pero no puedo. Importante que empecemos a activar nuestro cerebro en relación a lo que es el perdón. Yo perdono a Susanita, yo perdono a, no sé, cualquiera sea el nombre, ¿no es cierto?, de las personas que han dañado tu vulnerabilidad, han generado quizás, o quizás no lo han querido hacer. Pero lastimosamente hay un ciclo vicioso, como digo, ¿no es cierto?, de patrones de conducta que se van repitiendo en las familias y que eso finalmente ha generado un trauma, una herida emocional. Importante entonces poder hacer la lista de perdón. Yo perdono, primero perdonarnos a nosotros mismos, luego de ello entonces perdonar a mamá primeramente, a papá, los primeros prójimos, siempre digo, que son nuestros progenitores, mamá y papá. Cómo estamos trabajando con mamá y papá. Seguimos exigiendo como cuando éramos niños o tenemos ya la apertura de mirarnos a mamá y a papá como personas individuales a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el perdón. La Biblia dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuán importante es que nosotros podamos liberar perdón hacia
las personas con las que hemos experimentado, ¿cierto?, nuestra vida. ¿Cómo trabajar la restauración con los niños? Necesitamos realizar enseñanzas en relación al reconocimiento de cosas que más les duelen. Realizar enseñanzas de reconocer emociones que experimentan en la casa. Entonces, trabajar, ¿no es cierto?, diversas dinámicas de las emociones, el termómetro de las emociones, hay diversas dinámicas. Y coloqué una página aquí que ahora está muy latente, Herencia Inconsciente, que justamente tiene que ver con esto, con las heridas, cómo sanar las heridas de la infancia y cómo cuidar actualmente nuestra infancia. Por otro lado, realizar enseñanzas en relación al perdón, a la liberación. El perdón nos libera, el perdón nos desata una bendición cada vez que nosotros perdonamos. Y es así entonces como podemos andar libres y sanos en este mundo y no seguir repitiendo estos patrones malos de conducta. Realizar enseñanzas en relación a la autoestima, la singularidad, el amor propio, fomentar la resiliencia, ¿cierto? Estas son temáticas que necesitamos trabajar continuamente, reconocimiento de las emociones, poder brindarle a los niños un vocabulario emocional para que ellos puedan identificar qué cosas les hacen sentir tristes, qué cosas les hacen sentir con miedo, qué cosas les hacen sentir que han sido injustos con ellos, y así entonces poder trabajar desde la infancia lo que tiene que ver con la sanidad de las heridas emocionales. Por otro lado, entonces, para preadolescentes y adolescentes, orientarlo a la apertura emocional. Me he encontrado de repente con preadolescentes y adolescentes que no quieren hablar. Si van, porque a veces van como obligados a una cita de sesión emocional. Entonces, importante que uno pueda ir orientándolos por medio de preguntas, tras preguntas, para que jugar de repente, algo como para hacer un quiebre, ¿no es cierto?, un rompehielo. Realizar preguntas y guiarlos a encontrar cuál es la emoción que lo está afectando. ¿Te sientes frustrado? ¿Qué sientes? ¿Sientes envidia? ¿Sientes ira? ¿Cuáles son de este bagaje de emociones que hoy te estoy presentando? ¿Cuáles son las que más se está repercutiendo en ti durante la semana, por ejemplo? Y nuevamente, trabajar el perdón, la autoestima, el autoconocimiento. Se realizan guías de orientación en relación a qué te gusta, cuál es la comida que más te gusta, cuáles son los juegos que te gustan más, con quién personas te gusta conversar más. Bueno, y así vamos orientándolos, ¿no es cierto?, a que pueda tener una apertura emocional. ¿Cómo trabajamos la restauración en los adultos? Necesitamos adultos sanos. Hoy necesitamos adultos sanos, porque si no, es como planteaba desde el principio, se va repitiendo esto. Es un ciclo vicioso, ¿no es cierto?, de malos patrones de conducta que vuelven a... No, es que como a mí mi mamá no me decía que me amaba, yo tampoco digo que lo amo, pero yo lo amo, pero él sabe que lo amo. Y muchas veces nuestros niños necesitan escuchar el te amo o el reconocer, ¿no es cierto?, las cosas buenas que hicieron. No, es que él tiene que estudiar y tantas cosas que a veces hay muchas paradigmas, muchas trancas, ¿no es cierto?, muchas cosas que se han instaurado, pero de generación en generación. Y uno necesita preguntarse, ¿yo por qué actúo así? ¿Desde cuándo yo actúo así? ¿Esto desde dónde lo copié? ¿Desde dónde tengo este tipo de personalidad? Entonces, es difícil, sin embargo, no es imposible. Lo que trabajamos en el curso Introducción al Mundo Emocional es el autodesarrollo, es el mirarse a uno mismo, examinarse, y de verdad pareciera muy simple. Yo envío guías, por ejemplo, de autodesarrollo personal. ¿Y qué es lo que pasa? Que parecieran muy simples las preguntas, sin embargo, es difícil mirarse a uno mismo y trabajar en nuestra propia historia. Por eso acá uno de los tips que puse es trabajar en el niño interior. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué día? ¿En qué fecha? ¿Qué olores sentías? ¿Qué olores veías? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que necesitabas? ¿Qué adulto necesitabas en ese momento? Trabajar en el niño interior, trabajar en la reconciliación con su historia. Muchas veces pasa que existen enfermedades que tienen que ver con estas trancas o heridas emocionales, porque no hay una apertura a la aceptación a lo que nos sucedió, a la historia que ya hemos experimentado. Es por eso que se cae en crisis de angustia, en depresión, en sufrimiento, ¿no es cierto?, que finalmente la persona llega a explotar. Hay un día en X que ya sea o se pierde
o cae en llanto o en ira, y entonces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esta persona tan cuerda, tan inteligente, tan... Sin embargo, hay algo que sucedió emocionalmente, que llega un momento en nuestra vida que se explota, es como ¡pah! Sale a la luz, ¿no? Eso que tanto se estaba ocultando ahí debajo de la alfombra y que ahora necesita ser tratado. La educación emocional es un bagaje de teorías, de pedagogía, para poder orientar a la persona a reconocer su historia, reconocer sus emociones y poder direccionarla de manera sanamente. Reconocer la herida emocional, necesitamos trabajar en lo que es la herida emocional y trabajar, por supuesto, nuevamente el perdón, la autoestima, el amor propio, el autodiálogo. Muchas veces se les dice, ¡ay, qué linda que te... Oye, tú eres tan inteligente, eres tan extraordinaria, te felicito! Y a veces uno dice estas cosas a las personas y las personas se ponen a llorar. Y uno dice, pero ¿por qué llora? Es que nadie me lo dice. Es que no estoy acostumbrada a recibir estos tipos de elogios, porque muchas veces el ser humano solamente se dedica, ¿no es cierto?, a sí, solo ver lo malo, lo negativo, lo que ha hecho mal la persona y no lo positivo. Y esto viene, ¿no es cierto?, desde que nos hemos ido gestando muchas veces. O sea, llega una edad en la que solo se reclama, se reclama, se reclama, que por qué no hiciste la tarea y que por qué no cumpliste con esto, que no hiciste tu cama, es que mira lo que... Y tantas cosas y nos olvidamos de reconocer que primero, de considerar que son niños que están a nuestro cargo, luego entonces de considerar lo positivo de la persona y poder generar instancias de fortalecimiento en lo que tiene que ver con la autoestima, el amor propio. El autodiálogo, cuando nosotros nos hablamos, hoy que soy tonta, hoy que soy fea, hoy que estoy gorda, hoy que esto, hoy que lo otro, hoy que como tan, pero cómo, y tantas cosas que nos decimos a nosotros mismos, esto tiene que ver con cómo nos hablaban en nuestra casa desde nuestra infancia. Por eso es que cuando hablamos de restaurando corazones y de el trauma oculto de la infancia, estamos hablando de todo esto que se ha ido adjuntando a nuestra vida emocional, incluso hasta quedarse en nuestro propio cuerpo. Hay ciertas personas, ¿no es cierto?, que son encorvadas, tienen mucho que ver con cómo su autoestima. Finalmente, el cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, alguien que siempre ha sido humillado, finalmente adopta esta conducta corporal. Observar cómo caminan, ¿no es cierto?, también nos indica mucho. Hay mucho que podríamos explayar en relación a lo que tiene que ver con la educación emocional, el cuerpo, las emociones, y esto que tiene que ver con las heridas de la infancia. Pero en esta oportunidad compartimos esto. ¿Por qué? Es importante la restauración del alma. Comienza cuando hay apertura y aceptación a la historia experimentada. Cada uno de nosotros necesitamos tener esa apertura de decir, ya, ok, a mí me pasó esto. Durante mi infancia, estas fueron mis experiencias. Las voy a abrazar, voy a perdonar y voy a comenzar de nuevo a educar mi corazón. Por eso esta empresa se llama Educando Corazones. ¿Por qué? Porque ahora necesito educar mi corazón para poder no seguir cometiendo las mismas acciones, sino que ahora con una mente sana, con mi corazón sano, poder entonces aplicar todo lo que sabemos muchas veces de memoria, ya sea en relación a la Biblia o en relación a valores, empatía, tolerancia, amor, paciencia, bondad, solidaridad, podemos empezar a aplicarlas en la medida que primero las experimentamos con nosotros mismos. Es por eso que necesitamos trabajar el restaurar el corazón, considerando las heridas y traumas desde la infancia para poder entonces comenzar a aplicar lo que muchas veces no sabemos de memoria. Sin embargo, nos cuesta mucho cuando hay, por ejemplo, alguien padeciendo una depresión. Queremos que esté bien. Ya, pero no llores, no llores, no llores, no tienes que llorar. Ay, pásenle agüita para que se calme. Y a veces no es así como nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo, sino, como dice la Biblia, por ejemplo, llorar con el que está llorando, reír con el que ríe. Entonces,
Sabemos muchas cosas a veces de concepto, pero nos es muy difícil aplicarlo porque todavía no lo hemos aplicado nosotros mismos. Es por eso que necesitamos tomar, ¿no es cierto?, esta temática, meditar en ella. ¿Para qué? Para que entonces podamos comenzar a aplicar lo que tiene que ver con la sanidad del alma. Así que muchas gracias por la invitación para poder compartir esta instancia. Gracias, Carla. Sin audio. Te agradecemos a ti, Yamila, súper interesante. El tema de restaurar el corazón no tiene que ver solamente con cómo yo me dirijo al otro, sino también cómo me dirijo a mí mismo. Como dices tú, el Así tema es. del autodiálogo, la autoconversación, el no sentirse culpable por la historia, sino empezar a trabajar a través de ella para poder seguir creciendo y poder entregar personas más integrales al mundo actual, que está tan complejo, ¿no? Así es, necesitamos sanarnos y tomar conciencia también de nuestra historia, ¿no? Abrazarnos, trabajar lo que es la autoestima, el amor propio, la aceptación. Para poder aceptar al otro, primero necesito aceptarme. Por esto se generan los conflictos, porque no hay una aceptación. No soporto a esta persona, no aguanto a esta otra. Y tantos conflictos a veces en el trabajo, ¿no es cierto?, con nuestros pares o qué. Pero esto tiene que ver con este conflicto interno que cada uno tiene. Por eso necesitamos lo que tiene que ver con la conciencia de, bueno, voy a sanar mis heridas, voy a trabajar en mí, me voy a observar, voy a ver cuántas cosas yo necesito sanar y aprender todavía. Y esto es un aprendizaje hasta por siempre, o sea, siempre digo, una vez que entraste a este aprendizaje, lo vas a tener que aplicar y lo vas a tener que fortalecer hasta que nos vayamos de este mundo, porque siempre van apareciendo cosas de las cuales nos vamos despertando y se va despertando lo que tiene que ver con la conciencia emocional. Así que eso, muchas gracias. No, gracias a ti, estás invitadísima cuando quieras seguir ahondando en alguno de estos temas en particular. Cuando quieras nos dices nomás y nosotros armamos otra interesante charla, igual que esta, que el tema es muy atingente. ¿Por qué? Porque la educación integral no solamente tiene que ver con conocimiento, sino también tiene que ver con autoconocimiento. Así que muchísimas gracias, Yamila, que estés muy bien. Y a todas las personas que nos están viendo, por favor, sigan en contacto, síganos en SNE Chile, Simposio Nacional para la Educación 360, porque todos los meses vamos a tener charlas tan interesantes como la que nos dio hoy día Yamila. Yamila, que estés muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias.